Hoy es un lunes de oración y el tema que yo traigo para el día de hoy es lo que la oración es para la iglesia. No sé qué es la oración para usted o qué significado tiene la oración en ese momento para su vida. El pastor decía como introducción, gracias pastor por esa introducción que hizo a la oración, y es que muchas iglesias, muchos pastores, muchos hermanos se están olvidando de algo tan importante, de algo tan fundamental en la vida de todo creyente, que es la oración. En la década, yo recuerdo cuando iba a la iglesia con mi abuela, las alabanzas que se cantaban, le decían a la congregación: hermano, saque su himnario y vamos a cantar el himnito número 88, y dice así: más allá del sol, más allá del sol. Amén. Luego más adelante las alabanzas revolucionaron y empezamos a escuchar alabanzas de Marcos Witt o de Jesús Adrián Romero. Amén. Hoy nos gozamos con Ebenezer, con New Wine. La alabanza evoluciona, pero hay algo que no debe de cambiar en la vida del Hijo de Dios, y eso se llama oración. Y eso se llama oración. ¿Qué significa la oración para ti, iglesia? ¿Qué es la oración para cada uno de nosotros? La oración, en simples palabras, yo te lo voy a resumir: es hablar con tu Padre. Es hablar con tu Padre. ¿Cómo Dios habla con nosotros? Día a día Él habla con nosotros por medio de esta poderosa palabra. Pero desde que estamos en la escuela se nos dice que la comunicación tiene dos vías. Para que haya una verdadera comunicación tiene que haber dos vías. Dios te puede estar hablando todos los días por medio de su palabra. Tú puedes estar viniendo lunes, miércoles, domingo, o puedes estar escuchando prédicas a través de YouTube, a través de Facebook. Puedes estar escuchando la palabra de Dios. Dios te está hablando. Pero la pregunta es: ¿cómo estás tú hablándole a Dios? ¿De qué manera tú te estás comunicando con Dios? Yo no puedo decir como hijo de Dios o como cristiano que puedo tener una relación con mi Padre, que puedo tener una relación con aquel a que yo llamo el ser superior, si solo estoy permitiendo que Él hable a mi vida, pero yo no me estoy comunicando con Él. Si yo no me estoy comunicando con Él. Jesús fue el mayor de los ejemplos de oración, que aún en su momento donde Él iba camino a entregar su vida por amor a cada uno de nosotros, ¿qué fue lo que Él hizo en el Getsemaní? Orar. Y si es posible de mí, le dijo al Padre, aparta esta copa. Pero cuando va donde los discípulos y los encuentra a Pedro, amén. ¿Y qué le dijo a Pedro? No has podido orar ni una hora. Y es que Pedro no era que no sabía orar. Pedro no era que no sabía orar, porque más atrás encontramos a través de su palabra que dice que los discípulos estaban necesitados de aprender de orar y le dice: maestro, enséñanos a orar. Y Jesús les enseña a orar, les enseña el Padre Nuestro. Y oiga bien, el Padre Nuestro. ¿Cómo conozco yo a mi Dios? ¿De qué manera? Porque Dios se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros de la manera en que usted lo necesita. De la manera en que usted necesita a Dios, Él se va a manifestar en su vida. Y de la manera en que yo conozco a Dios, y de la manera en que cuando yo me presento delante del trono de Dios, yo me presento diciéndole: papá, tú eres mi padre, tú eres mi papito. ¿Sabes por qué?
Porque mi necesidad delante de Dios fue esa, un padre. Mi relación con mi padre nunca fue buena. Mi relación con mi padre en esta tierra nunca fue buena. Y cuando Dios se presenta a mi vida, se presenta como un padre amoroso, como aquel padre que brindó a mi vida todo el amor que yo necesitaba. Por eso la pregunta es, ¿qué es la oración para la iglesia? ¿Y por qué para la iglesia? Número uno, porque la palabra de Dios dice que cada uno de los que estamos aquí somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando yo te hablo de la iglesia, no te estoy hablando de estas 4 paredes donde venimos a escuchar la palabra de Dios. Te estoy hablando de ti. Estoy hablando de tu vida. ¿Qué significa la oración? ¿Qué es la oración? Número uno, para ti como iglesia. Para ti como individuo que eres iglesia, ¿qué significa la oración? Y número 2, la palabra de Dios dice que todos aquí somos miembros de un solo cuerpo, del cuerpo de la madre, y la madre es la iglesia de Dios. ¿Qué significa la oración como iglesia? Orad sin cesar, primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 17 al 18. No es casualidad que la Biblia nos mencione a través de su palabra, no en una ocasión, sino en muchas ocasiones. Él nos dice, orad sin cesar, orad sin cesar. Y no es sin el hermano César. No tenemos ningún hermano César aquí, ¿verdad? Gloria a Dios, porque si no se enoja conmigo. Ay, ahí está. Perdón, no es que debemos orar sin estar, mi hermano, sino que la palabra de Dios es que debemos orar sin desmayar, sin detenernos. En todo momento, en todo lugar. El pastor compartía en el programa de radio, la oración no cambia todo, y él decía, y también el hermano que vino a predicar en el encuentro de oración, es que orar, yo puedo estar orando en el bus, yo puedo estar orando en mi casa, usted, hermana, puede estar lavando la ropa y puede estar orando, usted puede estar cocinando y puede estar orando. Eso es orar sin cesar. Dar gracias a Dios en todo, en todo, en los momentos difíciles, pero allí nos cuesta dar gracias. Ahí lo que se nos viene es ¿por qué, Dios? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Oiga bien, la voluntad de Dios es que usted tenga una comunión, una comunicación directa con el Padre, una comunicación con aquel que vino y rescató su vida. Amén. Estamos hablando de comunicación. Estamos hablando de que Dios habla nuestra vida por medio de su palabra. Pero Jesús dice que mi voluntad es que tú también te comuniques con el Padre. Que tú también puedas tener una comunicación con el Padre. ¿Qué significa la oración para ti? La oración siempre será un tema actual y de carácter obligatorio para la iglesia y para todo aquel cristiano, hijo e hija de Dios que quiera alcanzar nuevos niveles espirituales. Nuevos niveles espirituales. Y es que aquí viene entonces aquel hermano, aquel hermanito que todos los días viene y le pregunta al pastor, pero ¿por qué yo sigo en la misma posición? Pastor, ¿por qué yo sigo sin cambiar? Líder, ¿por qué yo sigo siendo igual? Amén. Te pregunto, ¿cómo está entonces tu oración? ¿Cómo está entonces tu oración? Porque aquel hijo de Dios, porque aquel cristiano, porque aquella iglesia que mantiene comunicación con su Padre va a un nuevo nivel espiritual. No se queda en el mismo lugar siempre. No se queda. ¿Sabe por qué? Porque el Padre revela en la intimidad
los secretos que está guardado en su corazón, los planes y los propósitos que Dios tiene para ti. Muy pocos entendieron eso, pero aquellos que entendieron saben lo que les estoy diciendo. Vamos a ver 3 grandes verdades acerca de lo que la oración significa para la iglesia individualmente y para la iglesia como el cuerpo de Cristo. Verdad número 1. Vamos a ver esta verdad, qué significa el poder de la oración o qué es la oración para la iglesia. La oración ha sido siempre la gloria de la iglesia. La gloria de la iglesia. Y en esta palabra y en este libro de Hechos, que es donde nosotros encontramos la historia, el nacimiento de la iglesia, encontramos una iglesia orando, una iglesia con propósito orando. ¿Qué dice Hechos? Capítulo 12, verso 5. Y ahí le traigo la nueva versión internacional. Dice: pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel, la iglesia oraba constantemente y fervientemente a Dios por él. ¿Qué hacía la iglesia? Oraba. ¿Qué hacía la iglesia? Oraba. Y no solo oraba, dice que oraba fervientemente y constantemente. Indica que la iglesia no solo venía, se encerraba en 4 paredes, doblaba un ratito, 5 minutos, sus rodillas y se levantaba y se iba para su casa. No. Dice constantemente. Donde ellos andaban, donde ellos caminaban, mientras Pedro estaba encarcelado, mientras Pedro estaba sufriendo por amor a la palabra de Dios, dice que la iglesia estaba orando fervientemente y sin detenerse. Pero la gloria de la oración es respondida. Es respondida. ¿Qué pasa más adelante? En Hechos, capítulo 12, versos 6 en adelante, Dios responde la oración que la iglesia estaba haciendo constantemente. Porque dice que Herodes le iba a sacar aquella misma noche. Pedro estaba durmiendo, dice. Estaba resguardado por los soldados. Pero ¿qué pasa? Dice, he aquí, amén. Dice, y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, dice, le despertó y lo hizo así y le dijo, envuélvete en tu mano y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que la puerta de hierro que daba a la ciudad, lo cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y llegó el ángel y se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Oiga bien, Pedro no sabía que la iglesia estaba orando. Pedro no sabía que la iglesia estaba constante orando. Pero mientras la iglesia oraba, porque Pedro estaba encarcelado, dice que Dios manda a su ángel. Dios manda a su enviado. Y aquellas puertas se abrieron. Y el ángel toca el costado de Pedro y le dice, despiértate, despiértate. Y lo levanta y lo saca. ¿Y qué había? ¿Dónde estaba Pedro? Vamos a ver. Habían 2 guardas. ¿Qué pasó con esos guardas? Que Pedro salió guiado por el ángel de Jehová. La oración glorifica a la iglesia, porque la iglesia que ora, Dios responde las oraciones.
¿Qué está pasando los domingos cultos evangelísticos, iglesia? ¿En qué nos estamos metiendo ahora en oración? Y Dios está haciendo milagros. Dios está derramando su gloria. ¿Qué pasa en medio de la alabanza? Dios empieza a liberar, Dios empieza a hacer su obra, Dios empieza a actuar, porque la iglesia está orando. Es un gran privilegio que ni Satanás ni el mundo puede arrebatar al Hijo de Dios, que es orar. No sé si escuchó esto. Es un privilegio que tiene el Hijo de Dios, que ni Satanás ni sus potestades puede arrebatarle al Hijo de Dios. No sé si usted sabe la llave tan poderosa que es la oración, que hizo que Pedro saliera de la cárcel, aún estando los guardas ahí custodiando la entrada. ¿Qué estás orando? ¿Qué estás pidiendo? ¿Cómo estás haciendo tu oración? ¿A quién necesitas tú liberar de una prisión? Porque hoy en día hay diferentes prisiones. ¿Cómo está tu hijo? ¿Cómo está tu esposo? ¿En qué prisión está tu esposo? ¿En qué prisión está tu hijo? Y necesitas orar. Y necesitas orar, iglesia. Y necesitas orar. Pero como oraba la iglesia en Hechos, constantemente y con fervor.